Comenzamos con el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Celebramos en México este 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión y Prensa, que es la fiesta oficial rezando por nuestros muertos. Del 2000 al 19 de mayo del 2013 han asesinado a 105 periodistas, 10 trabajadores de la prensa, 9 familiares y 3 amigos de los comunicadores y un civil, y hay 20 desaparecidos, según las cifras de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la FAPERMEX, afiliada a la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP. En algunas ciudades del norte de México, donde el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos es más intenso, algunos periódicos se han impuesto una autocensura. Comenzamos así el breviario de Arcano Informa correspondiente a este 7 de junio con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, de Desarrollos y Proyectos en Internet. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que unieron esfuerzos la Oficina contra la Droga y el Delito en México de la ONU con la Fundación Televisa para una campaña que promueve el papel de la familia como escudo protector de las drogas, de que los jóvenes usen drogas, así como de que se involucren en actividades riesgosas o delictivas. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que negó el jefe de gobierno del Distrito Federal, el perredista Miguel Ángel Mancera Espinosa, la existencia de cárteles del narco en la capital de la República después del levantón de 12 jóvenes el 26 de mayo y de 4 ejecuciones el 6 de junio. En una entrevista con medios electrónicos, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, insistió este viernes en que no hay conexión entre los ataques y los cárteles de las drogas. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, nos reportan desde la Ciudad de México que en promedio 80% de las semillas en el mundo es propiedad privada de 5 multinacionales y solo 20% está en manos de las comunidades rurales, señaló Carlos Petrini, presidente del movimiento internacional Slow Food, cuya filosofía se basa en la defensa del placer gastronómico con el compromiso de proteger la biodiversidad y la cultura, en una conferencia que dio en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que se reducirá 1.4% la producción agrícola en la próxima década en el mundo, prevé un informe de 2 agencias de la ONU a causa de costos más elevados, expansión limitada de la frontera del agro y presiones medioambientales. Un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, prevé que la producción agrícola mundial crecerá a un ritmo de 1.5% anual en la próxima década, frente al 2.1% que se registró entre 2003 y 2012, lo que equivale a una reducción del 1.4%. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja, de arcanopolitico.com, le comentamos desde la Ciudad de México que como parte de los fondos correspondientes al programa de producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y agrícola, al 31 de julio del presente año, del 2013, se habrán dispersado en el año 1.800 millones de pesos que registran afectaciones por el cambio climático. Hasta la fecha se han pagado 909 millones de pesos y el resto tendrá lugar en el transcurso del presente mes. Nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos destaca la alianza estratégica en materia agrícola y de seguridad alimentaria entre China y América Latina, que se discutirá en un foro en Beijing.
El inicio del evento está programado para este fin de semana. En otra parte de la actualidad económica de nuestro compañero Braulio Moro nos dice que mientras en Francia el presidente pedía a Europa que se inspirara en la política de apoyo al crecimiento promovida por el gobierno de Japón, la agencia Standard & Poor's rebajaba la nota de la deuda de Brasil en razón de la desaceleración del crecimiento económico del gigante americano. Y en la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, con la participación de nuestra compañera Silvia Chocarro, periodista corresponsal en Washington de RFI, nos dicen que el presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama sigue acumulando escándalos debido a varias revelaciones sobre el acceso de los servicios de seguridad estadounidenses a datos personales de los ciudadanos, ya sea a través de la acumulación de información sobre usuarios en Internet o por medio de la grabación de llamadas telefónicas. Ya hay quien habla de un espía gate. Y la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos comenta que cuando el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana, y el líder chino Xi Jinping sostengan este viernes y sábado una cumbre informal en California, será su primer encuentro desde que Xi fue investido como mandatario de China. La reunión llega en momentos de creciente desconfianza, preocupaciones por ataques cibernéticos y el dilema de cómo lidiar con Corea del Norte, entre una serie de asuntos que están en la agenda. En el arcano de Salud es Vida hay algo preocupante, querido arcano visitante. El sexo oral y la transmisión del cáncer de la garganta están vinculados. En una entrevista publicada el pasado fin de semana por el diario británico The Guardian, el actor estadounidense Michael Douglas afirma que su cáncer de la garganta, diagnosticado en el año 2010, fue causado por el sexo oral. Tras la realización de diversos estudios científicos, se infiere en efecto que este tipo de práctica sexo oral permite la transmisión del virus del papiloma, un elemento generador de cáncer. En el arcano de Latinoamérica, la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América comenta que cerró la Organización de Estados Americanos su 43ª Asamblea General aprobando la Declaración de Antigua Guatemala, que no establece ningún cambio inmediato en la lucha antidrogas en el hemisferio, pero establece las bases para una discusión más profunda en el futuro, no se sabe cuándo, de la despenalización de su consumo, en donde Vicente Fox pues dijo a los medios que ya está listo para producir y comercializar marihuana en su rancho allá en San Francisco del Rincón. De la mesa de redacción de la agencia Serigua, que dirige nuestra compañera Iliana Lamilla en Guatemala, nos reportan que la mañana de este jueves, Iliana Lamilla, directora de Serigua, recibió el premio Emblema por la prensa PEC 2013 por su ardua labor en la defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa en Guatemala. El galardón fue entregado a la directora de Serigua en la ciudad de Ginebra, Suiza, y al igual que ella, también lo recibió el caricaturista hondureño Alan McDonald y los embajadores de Austria, Tomás Hacknoxy, y de Suiza, Alexandre Facel, ante las Naciones Unidas. Vamos ahora con nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Nos comenta que informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que la inflación mensual de los alimentos en América Latina y el Caribe alcanzó el 1.1% en abril, en tanto que la tasa general se situó en el 0.6%, niveles en ambos casos muy similares a los de marzo. Se estabilizan los precios de los alimentos latinoamericanos. De la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKE, Radio Mundial de Venezuela, nos comentan que admitió el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank de Lima, que existe un alto nivel de inequidad en el ingreso de los panameños a pesar de una ligera reducción de la pobreza. Y nuestro compañero Rafael Morán, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que suspendieron a 1.400 agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal en Honduras por fuertes sospechas de colusión con el crimen organizado.
Y fíjese usted, eran encargados de investigar los homicidios en ese país centroamericano que posee la tasa de asesinatos más elevada en el mundo. Serán sometidos a pruebas de confianza. De la mesa de redacción de nuestros amigos de la agencia argentina Telam, nos reportan que negó hoy Yolanda Durán, presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y de países del sudeste asiático, que haya desabastecimiento de mercancías en los supermercados chinos como consecuencia del congelamiento de precios impulsado por el gobierno nacional. Asimismo, aseguró que la próxima semana este sector cerrará un acuerdo con los distribuidores mayoristas para ofrecer productos a los mismos precios de la lista de 500 convenida entre la Secretaría del Comercio Interior y las grandes cadenas de supermercados. Mientras tanto, allá en Chile, nuestra compañera Paula Estañol, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que la justicia chilena decidió nombrar un juez especial encargado de investigar los supuestos fraudes a un programa de reparación de despidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que otorgó pensiones vitalicias a 160,000 beneficiarios ex empleados de empresas intervenidas o clausuradas por la dictadura o miembros de partidos políticos opositores al régimen militar. Y en el arcano de Latinoamérica lo cerramos con el reporte de nuestros amigos de IBKE Radio Mundial de Venezuela. Llega a La Habana en visita oficial el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Cabello fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, el 6 de junio por la tarde. En el arcano del mundo, la mesa de redacción de nuestros amigos de IBKE Radio Mundial de Venezuela nos reporta desde Madrid. Criticó hoy el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar en entrevista de televisión las políticas antisociales impuestas por la Unión Europea y aplicadas por los gobiernos conservadores capitaneados por la derecha alemana. La mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos da una triste noticia. Falleció a los 84 años de edad en un hospital de la región parisina Pierre Mauroy. ¿Se acuerda usted de él? Fue el ex primer ministro francés que dirigió el primer gobierno de unión de la izquierda tras la elección a la presidencia del liberal François Mitterrand en 1981. Ya se encuentra en el astral. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional hay algo alarmante. Clement Merrick, un estudiante antifascista, falleció este jueves tras haber sido golpeado la víspera en París por un grupo de cabezas rapadas, un hecho que provocó la indignación del mundo político francés y que, según el ministro del Interior, lleva la marca de la extrema derecha. 6 sospechosos han sido detenidos. La policía confirma que la agresión tiene una connotación política y piden la disolución de los grupúsculos de extrema derecha ahí en Francia. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que felicitó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a Rami Hamdallah por su nombramiento como primer ministro de Palestina y le deseó éxito en el desempeño de su trabajo. Mucha suerte. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le comentamos que Ankara y Estambul, donde se han concentrado las protestas contra el primer ministro Erdogan, amanecieron este 7 de junio en calma. El regreso la víspera de Erdogan desató la primera demostración de fuerza de los partidarios de su partido, el AKP, el partido islamista cuyo proyecto de islamización de la sociedad es cuestionado en la calle. Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que acogió Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, con beneplácito el anuncio de que Corea del Norte y Corea del Sur han acordado iniciar una serie de conversaciones. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le tenemos que desaparecieron los periodistas franceses Didier François y Edouard Elias de la radio francesa Europe 1 cuando se dirigían hacia Alepo en Siria. No ha habido noticias suyas en las últimas 24 horas, confirmó este 7 de junio la emisora.
De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional le comentamos que al revelar pruebas de uso de armas químicas en Siria, París y Londres no parecen estar preparándose a una intervención militar en ese país, sino que tratan de aumentar la presión sobre Damasco y en cierta medida sobre Washington antes de la Conferencia Internacional de Paz en julio próximo que quieren organizar Estados Unidos y Rusia. Nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que continúa escalando la violencia en Siria con su consecuente impacto nefasto sobre la población civil en todo el país y más de 80,000 muertos desde que se desató el conflicto, subrayó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA. Vamos a la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que nos reporta que aceptó el gobierno británico este 6 de junio indemnizar a miles de kenianos por la violenta represión del movimiento Mau Mau hace 60 años y dijo lamentar sinceramente las torturas y los malos tratos infligidos por la administración colonial. Las víctimas, unas 5,000, recibirá cada una el equivalente de 3,000 euros. Por lo menos llega la justicia, aunque sea tarde. Nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que expresó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, su preocupación por las crecientes limitaciones a la participación civil en Egipto después de las condenas a varios empleados locales e internacionales de organizaciones no gubernamentales en ese país. En el Arcano Ecológico, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparte desde la Ciudad de México que uno de los 13 premios al mérito ecológico 2013 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, correspondió a la Universidad Autónoma de Chiapas en la categoría Educación Ambiental Formal. En un comunicado se informó que se le otorgó por su plan ambiental institucional y sus programas de educación continua, cuyos ejes transversales ofrecen educación ambiental para la sustentabilidad, alumnos, profesores, funcionarios, productores y miembros de la comunidad universitaria. Vamos al Arcano Multimedia, en donde nuestra compañera Silvia Shelley, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que los ministros de defensa de los 28 países de la Organización del Tratado Atlántico Norte se reúnen el martes 11 de junio en Bruselas. En el centro de este encuentro semestral figura la búsqueda de medios para hacer frente al recrudecimiento de los ataques informáticos. En el Arcano Científico, la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comparte desde la Ciudad de México: la epignética es un tipo de memoria molecular y celular que resulta de cambios estables en la expresión genética, dijo Patricia Joseph Bravo, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y añadió que sin alteraciones en la secuencia del ácido desoxirribonucleico es un conjunto de modificaciones que existe en la cromatina. Vamos ahora con nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, que nos comenta que para reducir la brecha en desarrollados y emergentes en el acceso de las mujeres a las tecnologías, el Consejo Económico y Social de la ONU, en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organizó un diálogo a través de Google+, que cuenta con la participación de la actriz estadounidense Gina Davis. En el Arcano del Arte y la Cultura le comentamos que en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com procesó en la Ciudad de México que la Semana de Yucatán en México se llevará a cabo del 7 al 16 de junio en la capital de la República. En tanto, nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la Bienal Internacional del Cártel en México y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente han unido de nuevo sus voces para pedir a los artistas que ayuden a reducir el masivo desperdicio de alimentos en todo el mundo. Y Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que Taliana Vargas, una joven y popular actriz y modelo de Colombia, fue nombrada como portavoz de la campaña Yo Mejoro Mi Ciudad, lanzada por el Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos Habitat. Es un movimiento mundial diseñado para compartir y difundir las iniciativas individuales, corporativas y públicas que mejoren esos centros urbanos.
Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeanes, EADCB, y su portal arcanopolítico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.